Nuestra clase de hoy la he titulado Así lo quiso Dios. Es una expresión muy común y muy general, la usa la gente no creyente y la gente creyente. Es una expresión que tiene mucho contenido, tiene un contenido a veces de satisfacción, de sentir uno que Dios está al control, pero la mayoría de las veces de resignación. La mayoría de las veces decimos, bueno, pues Dios quiso, o yo intenté, pero no, Dios no quiso, ¿sí? Entonces como que hay más a veces resignación que satisfacción en esa expresión. Yo quiero dejar claro un pensamiento, una idea teológica, para que usted se ubique, para que usted sepa y está acorde con lo que es nuestra doctrina. Vamos a ver un poquitico de teología sencilla a partir después de la Reforma, 1517, más adelante salen dos grandes ramas teológicas y todas las iglesias del mundo pertenecen a una u otra de esas ramas, ¿ok? A una o esas interpretaciones. Está por un lado la interpretación de Juan Calvino, que se conoce con el nombre del calvinismo. Y el calvinismo no tiene nada que ver con la cabeza pelada de su pastor, no, nada de eso. Yo no soy calvinista, yo lo que soy es calvo, ¿sí? Pero calvinismo es un pensamiento, es una filosofía que se basa en creer, sobre todo, como lo voy a explicar ahorita, en la predestinación. En la predestinación, su esencia es creer que las cosas pasan porque Dios es soberano, y si algo pasara sin que Dios lo provocara, entonces Dios no sería el soberano absoluto. Y la Escritura dice que ni una hoja de los árboles se mueve si no es por la voluntad del Señor. Entonces Dios está al control de absolutamente todo lo que pasa. En respuesta a esa actitud, entonces aparece Jacobo Arminio, un holandés, Juan Calvino es francés, y Jacobo Arminio es holandés. Y entonces, así como de Juan Calvino vino el calvinismo, de Jacobo Arminio vino el arminianismo. El arminianismo dice, si Dios es tan poderoso, es tan soberano, que decidió darle a los humanos algo que él llama libre albedrío, ¿correcto? Entonces lo que determina las acciones y las consecuencias en los humanos no es el destino, sino es el libre albedrío. A ver, voy a ponerlo estas gráficas así. Entonces tenemos el arminianismo, que se enfoca en el libre albedrío. Dios es tan soberano, pero tan soberano, que usó su soberanía para generarle al hombre un espacio donde decidiera qué hacer. Entonces Arminio dice, pero dice que ni una hoja de los árboles se mueve sin la voluntad de Dios. Claro, porque los árboles no piensan. Pero no dice ni una mano de una persona se mueve sin la voluntad de Dios, porque las personas sí piensan y deciden. Y si Dios no quisiera que decidiéramos, dijo Arminio, pues hubiera sido muy fácil. No pone en el huerto el árbol de la ciencia del bien y del mal, y se acaba el problema. Entonces Arminio dice, lo que queda muy claro de Dios desde el Edén, desde que puso al humano en el jardín del Edén, es que como no habían botones interruptores, uno verde y uno rojo, una palanca verde y una palanca roja, puso dos árboles y les dijo, escojan y decidan. Entonces, si Dios nos puso a decidir, nos dio también la facultad de decidir, dice Arminio. ¿Correcto? Entonces lo importante en los arminianos es las decisiones, porque están basados en un concepto que se llama libre albedrío. ¿Correcto? O sea, la libertad de decidir. Libre albedrío es la forma teológica de decir libertad de decidir. Lo importante son las decisiones. Entonces, una iglesia en cualquier parte del mundo, seguramente los que van no saben. No saben muchas cosas los que van a las iglesias. Afortunadamente. Bueno, y vienen, hay cosas que uno no quiere que sepa. No, mentira, yo siempre quiero que sepa más, pero la gente no está, bueno, y aquí, perdónenme, son arminianos, son calvinistas, yo para saber si entro. No, pero usted ya está en edad de entender la diferencia. Entonces, las iglesias arminianas creen en la libre decisión, que se llama teológicamente libre albedrío, y lo más importante es las decisiones. Las iglesias calvinistas son muy acordes a la teología, sobre todo, por ejemplo, de las iglesias norteamericanas. Creen en la predestinación y lo importante para ellos es el destino. Está marcado, eso tenía que ver, porque Dios es tan soberano que nada puede ocurrir sin que Él lo haya decidido. Dios es el que decide qué pasa o qué no pasa. La mayoría de nosotros estamos dependiendo del genio en una o en otra teología. Nuestra teología es muy emocional, ¿no? Dependen de yo, entonces, ¿qué creo? Yo voy a decirles una gran diferencia, por ejemplo, entre estas dos corrientes. Muy importante esto que usted lo entienda. Pero ¿por qué clase de teología un miércoles a esta hora, por favor? Yo no traje el cerebro teológico. No tengo ni con qué apuntar. ¿Sí? No, pero esto lo vas a aprender facilito. Una gran diferencia entre estas dos corrientes es el enfoque con relación a la salvación.
El que cree que todo está predestinado y que es un destino, entonces dice que la salvación nunca se pierde. El que está destinado para ser salvo es salvo, y el que no es salvo es porque estaba predestinado para condenarse, y hay bases bíblicas para pensar en eso. Jesús, orando, hablando de sus discípulos, dice que ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. O sea que estaba predestinado Judas para perderse. Entonces nunca fue realmente salvo. Cuando uno dice Judas perdió la salvación, un calvinista te dirá, nunca la tuvo. Correcto, nunca la tuvo. Tienen argumentos también, y estos también tienen argumentos. Los que creen, los arminianos, que creen que lo que importa es la decisión de las personas, entonces creen que una persona puede caer de la salvación y puede perder la salvación. Con relación a la salvación, el calvinismo dice, la salvación es tan grande, tan perfecta, tan suficiente, que una vez la persona ha sido salva, nunca perderá su salvación. Los arminianos dicen, la escritura dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Esa salvación es tan grande que hay que cuidarla. Si uno antes de tener la salvación no era salvo, y cuando recibió a Cristo o reconoció a Cristo como Señor es salvo, quiere decir que antes no tiene salvación y ahora tiene. Todo lo que uno en algún momento no tuvo y después lo tiene, puede en algún momento dejar de tenerlo. Cuidado con eso. Esto sirve para todo, para todos. ¿Sí? Si alguna vez no tuvo y ahora tiene, puede dejar de tenerlo. Llámese esposo, esposa, plata, salud, lo que sea. ¿Sí? Amigos, libertad en el país, lo que quiera. ¿Sí? Todo lo que uno... sigamos. Entonces, yo sé que están preguntando ustedes. Algunos están diciendo, bueno, ¿y nosotros qué somos? Perdón la pregunta. Nosotros somos arminianos, somos calvinistas. Yo quiero saber qué somos. O mejor dicho, pastor, ¿usted qué cree? Y nosotros le hacemos caso. ¿Sí? Y otros dirán, pastor, ¿y usted qué cree para contradecirle? Sí, también tenemos de todo. Voy a decirle, nosotros en nuestra doctrina de la Iglesia Cristiana Cuadrangular, el seminario en que yo soy formado, y mi doctrina, nosotros somos arminianos, no calvinistas. A ver, los corché, porque ya me olvidó, eso estaba en la otra diapositiva, ¿cierto? Entonces nosotros, ¿qué es lo que creemos? A mí se me olvidó que somos esos arrimados, que somos arrimados, no, somos arminianos. A ver, ¿qué me dice entonces qué creemos nosotros? Creemos eso en el libre albedrío. ¿Correcto? ¿Qué entonces lo importante qué es? Las decisiones. ¿Y qué pasa con la salvación? Se puede perder la salvación, así como se puede obtener, también se puede perder, y puede alguien caer de la fe y apartarse, y puede haber empezado bien y terminar mal. Y usted conoce gente, y yo conozco a gente que se ha apartado de la fe, y al apartarse del Señor, pues han caído en una peor condenación, y le dice que llegan a tener un postrer estado peor que el primero incluso. Entonces uno ve que sí la perdieron. Bueno, pero los otros también tienen no es que sean tontos, tienen muchos argumentos también para creer que la salvación es para siempre, que fuimos predestinados para salvación, que antes de la fundación del mundo fuimos predestinados, y a los que escogió también llamó, y a los que llamó también los predestinó, dice la Escritura. Entonces ellos tienen también sus argumentos. No es que nosotros tengamos la razón absoluta y ellos no, es porque es la formación en la que nosotros hemos tenido, y yo le veo mucha lógica también. Entre otras cosas porque a mí me costaría trabajo, ¿yo para qué predicaría? Si el que va a ser salvo es salvo, ¿sí? Y el que se va a condenar, pues se condena. Ya está designado. Entonces, ¿yo para qué predico? Ahora, ¿para qué oro por algo? ¿Para qué oro? Para que alguien se sane, para que esto salga, para que salga el empleo, para que le salga la visa, ¿cierto? ¿Para qué oro? No hay que orar, porque entonces ya lo que está escrito está escrito. Pero el principal argumento, y aquí sí lo voy a decir, este sí soy yo, esto es parte de mi sentir espiritual y mi pensamiento racional, es basado en lo que dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 10, que dice, escuche lo que dice 1 Corintios 5, 10, dice, porque es necesario que todos nosotros, todos, sean calvinistas o sean arminianos, o sean incrédulos o sean ateos, lo que sea, comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Lo que haya hecho, no el cuerpo, ¿no? Es un cuerpo muy bueno, no, lo que hizo está hablando. Si lo que hizo fue bueno o fue malo. Entonces, el argumento que me hace pensar a mí es que el juicio de Dios, estoy seguro que es un juicio justo. ¿No le parece? Tiene que ser un juicio justo. Para que sea un juicio justo, yo no puedo ser juzgado por las cosas que Dios decidió que me pasaran. Tengo que ser juzgado, como dice ahí en Corintios, tengo que ser juzgado por las cosas que yo
decidí hacer mientras estuve en el cuerpo, cosas buenas y cosas malas. Todos compareceremos ante el tribunal a un juicio justo. Entonces, ¿cómo va a ser justo el juicio si me van a juzgar a mí? Es por algo que yo no decidí. Escuche, yo alguna vez, entre tantas discusiones que hemos tenido, yo no soy muy dado de ponerme a polemizar con la gente, ¿cierto? Yo le llevo la cuerda a todo el mundo. ¿Sí? Y me dicen, sí, muéstrame con tus frutos, ¿cierto? Muéstrame tu fe sin tus obras, que yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Sí? Alguien me decía que pidiendo consejería en una relación de pareja, y él, aunque se formó en una iglesia arminiana como es la nuestra, de pronto se volvió calvinista en el tema de que, bueno, y si ya está establecido que mi esposa y yo nos divorciamos, entonces yo ¿para qué me pongo a luchar contra eso? ¡Ay, qué tan conveniente! Eso es un calvinismo, sí, un calvinismo muy conveniente, ¿no? Muy para cuando uno lo necesita, ¿cierto? Pero nosotros somos iguales. Nosotros dicen que somos arminianos también y no creemos en la predestinación. Pero usted le dice a su hijo, eso al que le van a dar le guardan, mijo. Eso, si eso es de Dios, eso va a salir, usted no se preocupe, que no era la persona suya. Eso mi Diosito arriba todo lo controla, todo lo maneja, eso téngalo por seguro que si así. Entonces yo digo, espera, este es un arminiano a conveniencia también. Cuando le conviene, entonces digo, no, eso es lo que va, fue que mi Dios quiso. ¿Para qué nos ponemos a pelear? Fue que Dios quiso. Entonces somos unos arminianos que creemos que todo ocurre como estaba predestinado. Entonces somos unos calvinianos, más bien, un revueltijo ahí tremendo. Yo soy arminiano de verdad por convicción. Yo creo que Dios nos va a juzgar por lo que hagamos nosotros, no nos va a juzgar por lo que Él decidió que nos pasara. Nos va a juzgar por lo que nosotros hagamos y lo que nosotros decidamos. Y que hay libertad de decidir. No es que Dios lo quiso. No es que a ver, alguien, una mamá, ¿y Dios por qué? ¿Por qué permitió que mi hija saliera embarazada de ese sinvergüenza? Del vago más vago de la cuadra. Justo ese fue el que la embarazó y mi hija está embarazada de ese güero para nada. ¿Por qué Dios permitió eso? Como si Dios lo permitió. Entonces ella es muy calvinista en ese momento. Y la hija muy sinvergüenza. Pero ella es muy calvinista, ella diciendo que fue la hija. Entonces Dios debió atravesarse a ese e impedir que la embarazara su amor eterno de esa semana. Y seguramente Dios hubiera torcido su concepto de libre albedrío, hubiera traicionado su concepto de libre albedrío, impidiendo que la embarazara o que tuviera fornicación con su novio, su amor eterno de esa semana. Y le hubiera tocado también atajar a su amor eterno de la siguiente semana, y su amor eterno de la otra semana, y su amor eterno de cada semana. Y Dios atajando a esa para que no haga algo, para que ella de todas maneras eso, de que se embaraza, si finalmente no consigue, se manda a inseminar artificialmente, pero ella no se va a quedar. Y entonces, si Dios va a traicionar su concepto de libre albedrío, yo le diría, Señor, no ataje a esa niña, ataje a Eva más bien. ¿Sí o no? Si va a atajar Dios a alguien, si va a violentar la libertad de decidir de alguien, no ataje a esa niña porque más se demora usted en atajarla que ella en salírsele. Y en una descuidadita suya se embaraza de trillizos. Eso no hay problema, usted no pierde el tiempo ahí. Ataje más bien a Eva, que no escoja esa fruta y todos estamos listos. Se acaba el problema no solo de esa niña, sino de todos nosotros. Y si Dios no atajó a Eva, menos va a atajar a la bandidita aquella, a la baby bandida, ¿cierto? No la va a atajar. Entonces, no puedo evitar ser arminiano, ¿ya? No puedo evitar ser arminiano y entender que tenemos que tomar adecuadas decisiones con relación a todo lo que nosotros pensamos. Pero la gente tiene un concepto equivocado de lo que es la voluntad de Dios. Le digo, entonces un calvinista y una persona que sin ser calvinista cree en esto, cree que lo que ocurre lo determinó Dios. Punto. Por eso se llama la clase de hoy, así lo quiso Dios. Bueno, ¿y qué pasó? ¿Vio los resultados de las elecciones del domingo? Eso fue, ¿qué hacemos si Dios lo quiso así? ¿Qué podemos hacer nosotros? Y entonces usted se da cuenta, acabo de darme cuenta que mi tía es calvinista, porque ella me dijo eso. Acabo de darme cuenta que mi esposa es calvinista, porque ella me dijo eso. ¿Fue que Dios lo quiso? Sí, ¿estás seguro? ¿Qué es democracia? Viene de domus, que significa pueblo, kratos, que significa autoridad o dominio. Entonces, ¿qué es democracia? Es un sistema donde manda ¿quién? El pueblo, o la mayoría. La mayoría.
Entonces lo que ocurrió fue porque Dios lo quiso así. Lo que ocurre es porque la mayoría lo quiso así. Varias veces les he dicho, pero la Biblia dice que Dios es el que pone reyes y quita reyes. Es cierto, porque un rey se pone o se quita, un rey se quita cuando se muere. ¿Y quién decide cuándo una persona se muere? Dios. Bueno. Y lo reemplaza uno que nació en esa familia, nació príncipe. ¿Quién decidió que naciera en esa familia? Dios. Entonces Dios quita reyes y pone reyes. ¿Dónde dice que Dios quita presidente y pone presidentes? O pone alcaldes y quita alcaldes. O pone concejales y quita concejales. No, en sistemas democráticos el que decide es la mayoría. Y como lo que abunda es la estupidez, casi siempre deciden aquellos que toman malas decisiones. Entonces nuestro sistema, le muestro a nivel bíblico, lo he dicho muchas veces, y en los últimos días lo he dicho, y en este tema pues aprovecho dice el pastor Mario, para sacarme ese cólico, ¿cierto? Para decir también eso ahorita, aprovechar. Sí, la Biblia habla de momentos democráticos, varios momentos democráticos. Uno, Moisés se fue al monte y la gente se preocupó, ese Moisés no ha vuelto. Y entonces el pueblo por mayoría le dijeron a Aarón que les hiciera un becerro de oro. Y Aarón le hizo caso a la mayoría, hicieron un becerro de oro. Entonces la Biblia se habla de democracia. ¿Y la voz del pueblo fue la voz de Dios? No, la voz del pueblo fue la voz del mismo diablo. Más adelante está la tierra prometida, Dios dijo que la tomaran, y cuando van a tomarla, 2 dijeron, entremos y poseamos la tierra. 2, 10 dijeron, no, está muy grandote eso de la NBA que están allá, eso no entremos. 10 votaron no entrar, 2 votaron hacer lo que Dios les había ordenado. ¿Quién ganó? La mayoría. ¿Esa fue la voz de Dios? Eso fue lo contrario de Dios. Y una generación entera se perdió y les tocó para quitarse las consecuencias de esa decisión. 40 años para quitarse las consecuencias de una mala decisión tomada por la mayoría. Bueno, hay más ejemplos. También, el que recientemente estudiamos, cuando preguntaron si sueltan a Jesús o a Barrabás, la mayoría decidió que soltaran a Barrabás. Entonces, la democracia no es el gobierno de Dios, el gobierno de Dios es la teocracia. La democracia es el gobierno del domus, del pueblo, y no del pueblo en general, sino en la mayoría de personas. Así que, por favor, lo que pase en las decisiones humanas no es la voluntad de Dios. O sea que Dios no se somete, que Dios está inferior al hombre. No, o sea que Dios en su absoluto poder y soberanía le dio un espacio a los humanos para que tomen decisiones. Y respeta las decisiones y respeta las consecuencias. Cuando Israel era gobernado por jueces, ¿sabe qué eran jueces? Los jueces eran como algo así como pastores, ¿sí? Que no teníamos cargo de gobernantes. Y los jueces administraban al pueblo y le enseñaban. Y entonces vinieron los del pueblo y dijeron, no, queremos tener reyes, como todo el mundo tiene reyes. ¿Qué tal nosotros con jueces? ¿Qué oso? No, todo el mundo tiene, lo que está de moda es tener rey. Y nosotros sin rey. Entonces fueron y le dijeron a Dios, el profeta Samuel le habló a Dios. Y Dios dijo, no es lo que yo quiero. No, pero es que la gente quiere los reyes porque tienen corona y tiene esclavos y tiene carruajes y tiene castillos. Y Dios le dijo, y adivine de dónde sale la plata para esos castillos, para esa corona, para esos esclavos, carruajes. Adivinen de dónde sale la plata. De ustedes mismos. Sí, Señor, pero siguen pidiendo rey. ¿Y sabes qué dice Dios? Denles gusto. Me han desechado a mí, dijo él. Me han desechado a mí porque yo lo gobernaba a través de personas iguales que no tenían ni siquiera sueldo. Oiga, qué sistema tan bonito. Pero obviamente tampoco funcionaba, es un sistema humano. Y entonces Dios mismo está diciendo ahí que a él fue desechado. Y a pesar de que él dijo, listo, no te han desechado a ti, le dijo a Samuel, sino a mí me han desechado. ¿Y qué hizo Dios? Lo que la mayoría dijo. Es su decisión, yo respeto. Dios es tan honesto, tan caballero, tan decente, que respeta nuestras decisiones y respeta las consecuencias de nuestras decisiones. Porque a nosotros nos fascina decidir, pero que las consecuencias las asuma otro. No, Dios dice, no, yo respeto tu decisión y respeto una parte muy importante de tu decisión que se llama consecuencias. ¿Ok? Entonces, mi hijita, baby bandida, a lo hecho, pecho. Responde ahí, ¿cierto? Entonces, Dios respeta esa parte tan importante de nuestras decisiones que son las consecuencias de nuestras decisiones. Yo estoy explicándole desde un arminiano que soy. Pienso que los calvinistas que creen que todo lo que ocurre simplemente porque Dios lo ha decidido, ven la voluntad de Dios como una imposición. Y muchos que no son arminianos en algunos momentos se arminianizan. Y entonces dicen, no, tocó, yo intenté, Dios no quiso, ¿qué puedo hacer yo? ¿Sí? Pero no es que Dios quiso. Bueno, nos tocó quedarnos sin mundial.
bueno, son cosas de Dios, son los designios de Dios, tal vez no quiere que vayamos a Qatar. Entonces, por eso, tal vez no quería que el pastor se fuera con los caballeros por allá para Qatar y nos abandonara un mes. Entonces, y para este es diciembre. Entonces, por eso, esas son cosas de Dios. Entonces Dios se mete hasta en eso, hasta en el arbitraje, hasta en los montones, sí, según ellos. Y impone Dios lo que nosotros hagamos. Y si Dios impone lo que debe pasar, yo veo muy complicado Dios después juzgándonos a nosotros por lo que pasó, cuando fue algo que Él nos impuso que pasara. Difícil ese juicio. Nosotros los arminianos tenemos otra gran cualidad. Claro, lo estoy diciendo un arminiano, ¿sí? Obviamente estoy sesgado en mi pensamiento, estoy sesgado. Pero yo siempre le he dicho, usted no tiene que pensar lo mismo que su pastor. Para eso hay más iglesias. Entonces, como un arminiano, entonces yo digo que nosotros no la voluntad de Dios como algo que a la mala ocurre y que toca aceptarlo con resignación. Mi hijo, eso no se ponga, son cosas de mi Dios. Inclusive lo pone chiquito, mi Diosito. Que a mí me parece blasfemia, ¿no? Eso, no, es mi Diosito. O alguien dice, el de arriba. ¿El de arriba qué? El del apartamento 504, el que hace rumba todos los fines de semana. Sí, ese será el que decide, el de arriba, imagínate. Y la gente dice que fue Dios el que impuso su voluntad y sus decisiones. Algunos, inclusive siendo arminianos, tienen sus momentos en que les conviene hacerse calvinistas, en algunos, ¿cierto? Mamá, yo he pasado todas las hojas de vida, mamá. Las he pasado. De ningún lado, en todos lados me dicen. En todos lados me dicen. No nos llamen, nosotros lo llamamos, todos en todos lados. Ya son cosas de Dios que no quiere, que me quiere tener aquí en la casa acompañándola. Es un arminiano que se hizo calvinista a conveniencia en el momento dado. Voy a decirle cómo un arminiano verdadero ve la voluntad de Dios. No la ve como una imposición, ve la voluntad de Dios como una aspiración. La voluntad de Dios no es algo que está aquí regalado en el mundo y que tocó aceptar. La voluntad de Dios, escúcheme, es un privilegio. La voluntad de Dios es un estilo de vida en obediencia a Dios y por lo tanto en bendición para la persona. Es como el paraíso, es como el Edén. La voluntad de Dios es una aspiración, es un ideal al que queremos llegar. No es una mala racha que nos vino a todos y nos tocó aceptarlo porque Dios quiso, como lo ve la mayoría, incluidos los calvinistas. Los arminianos entendemos que es la voluntad de Dios, no es algo que me tocó aceptar, no, es algo que estoy tratando de lograr vivir dentro de la voluntad de Dios y vivir en su bendición. Para explicárselo bien, que es la clase de hoy, voy a basarme en estos versículos tan conocidos de Romanos, capítulo 12, versículos 1 y 2, son muy conocidos y demasiado importantes y esto nos van a ayudar a entender. Romanos 12, 1 y 2 dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, escuche, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si tú miras, eso se llama clímax, esa forma de escribir en la que una cosa lleva a otra y a otra y a otra hasta que llega ya al extremo, eso se llama en hermenéutica bíblica, se llama un clímax. Entonces mira que llegar a comprender, llegar a comprobar la voluntad de Dios, es algo a lo que se llega después de un montón de procesos. Matachitos mejor, ¿cierto? Bueno, es esto. Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Una persona que decide vivir un sacrificio vivo, un sacrificio en su forma de vivir. ¿Qué es un sacrificio en la forma de vivir? ¿Vivir con santidad? No, yo les pregunto, ustedes que viven tan en santidad, todos, no, sí, nosotros ponemos unas puntillas a la entrada para que cada uno deje su aureola colgadita ahí. Y son tan santos que cuando salen se roban la suya. Ay, póngase su aureola ahí propia. Bueno, somos tan santos, ¿cierto? Le digo, ¿no es un sacrificio en esta vida vivir de manera santa? ¿A usted no le cuesta trabajo? Explíqueme cómo. A mí me cuesta un trabajo impresionante. Vivir de una manera santa cuesta mucho trabajo. Le voy a decir una verdad, voy a ponerle un nombre a eso que tengo que hacer para vivir en santidad. Eso se llama sacrificio, se llama presentar mi cuerpo en sacrificio, porque yo quiero hacer lo que es santo. Ay, ese cuerpo mío.
Romanos 7, ¿no? Lo que no hago, lo que no quiero hacer. No, eso sí, no es sí. ¿Qué será que todo lo que me gusta o es pecado o es delito o engorda? Porque mi cuerpo quiere una cosa negativa. Entonces, ¿cuál es el sacrificio en mi forma de vivir? Vivir en santidad y vivir de una manera agradable a Dios. ¿No cuesta? Si uno quisiera agradarse a sí mismo, y yo tengo unas ganas, pero no es que toca agradar es a Dios. Entonces lo primero que dice Romanos 12, dice, así que hermanos, ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Que es vuestro culto racional. Ahora hablemos de la cultura, de la razón, hablemos del pensamiento. Es vuestro culto racional. ¿Cómo debe ser tu pensamiento? No os conforméis a este siglo. Si usted está pensando igual que sus vecinos y sus compañeros, ya va mal. Usted tiene que pensar diferente. Si usted está pensando como la mayoría, mi estimado, usted puede ser un demócrata, pero entonces no es un cristiano. Usted piensa diferente. ¿Y por qué piensa diferente? No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. O sea, usted cada vez que viene a la palabra y ve que la Biblia dice una cosa, que usted estaba actuando mal, su pensamiento cambia. No cambia la Biblia para que se acomode a su pensamiento. Cambia su pensamiento para que se acomode a la palabra de Dios y hace ajustes en su manera de pensar. ¿Cómo se llama eso? Renovar el entendimiento. Entonces, mira, otra vez. Romanos capítulo 12, 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y luego dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces la voluntad de Dios es una cosa ahí de mala gana que nos toca aguantarnos porque viene y cobija a todo el mundo. No, la voluntad de Dios es un privilegio altísimo, una meta a la que uno puede llegar si ajusta su manera de vivir, ajustando su manera de pensar, acomodándose a la palabra del Señor y llegando a vivir lo único que es bueno, perfecto y agradable en este mundo. Lo único. La voluntad de Dios. Por favor, entonces acabas de recibir una noticia que tú no sabías. Es que tú eres arminiano. Por eso lo he hecho venir aquí. O por lo menos, eres una persona que está asistiendo a una iglesia arminiana. ¿Sí? ¿Cómo así no era la plenitud de vida? Sí. Sí, sigue siendo plenitud de vida, pero teológicamente en nuestro concepto somos arminianos. ¿Por qué? Porque creemos en el libre albedrío, que lo importante son las decisiones, y creemos que la voluntad de Dios no es una imposición, una aspiración, es un privilegio al que hay que llegar. ¿Cómo? Cambiando nuestra manera de vivir, a partir de nuestra manera de pensar, para poder llegar a entender y recibir y vivir en un paraíso absoluto y maravilloso que se llama la voluntad de Dios. ¿Lo hemos entendido? Esa es nuestra gran diferencia. La voluntad de Dios no es algo que tocó como una ruana que nos cayó encima, como una plaga que nos vino. No, es que pues, si Dios no quiso, ¿y qué hacemos? Estamos fregados porque como es que mi Dios, así lo quiso Dios. Si yo nací así. Yo conocí a una persona, y me estoy acordando a medida que estoy hablando, una persona que me dijo, trabajaba en una empresa, me dijo, doctor Caballero, yo hubiera querido nacer como usted. Yo le dije, sí, 7 vecinos. Me dijo, no. Yo hubiera querido ser así, un hombre de una sola mujer como usted. Porque yo nací un hombre para muchas mujeres y he sufrido mucho. Y ay, pobrecito. Me dio un pesar. Entonces, yo cada vez que digo, Señor, pobre hombre. Usted lo hizo a él, un hombre. Él 1000 mujeres, Señor, ay, pobrecito. ¿Cómo se la dedicó al pobre? ¿Te das cuenta del concepto de la gente? ¿Quiénes tienen la culpa? Dios. Según ellos, Dios fue el que me hizo así. Yo le dije, no. Perdón este comentario, yo sé que es pesado, pero usted sabe cómo respondo yo también. Sí, usted no es arminiano, usted lo que es un guache, me dijo. Porque yo le respondí, pero vamos al baño un momentico y miramos que tenemos lo mismo los dos. Entonces parece que Dios nos hizo a ambos igual. Parece que el asunto tiene que ver es con lo que uno decide y la forma que uno decide vivir. Esa misma persona, varios años después, tuvo que un día decirme, me dijo, es mucho más difícil vivir complaciendo y complacido con una misma mujer toda la vida que estar haciendo lo poquito que uno hace bien con una distinta cada semana. Es una decisión.
El tipo era promiscuo, pero era arminiano también. A esa altura de la vida ya había entendido que ya no era calvinista, era un promiscuo, que ya no era un promiscuo calviniano, ya era un promiscuo arminiano que creía que ahora es cuestión de decidir uno qué hace. La voluntad de Dios no es una imposición que nos cae como una ruana encima y nos toca aceptarla. La voluntad de Dios es un estilo de vida por el que vale la pena cambiar nuestra manera de vivir, cambiando nuestra manera de pensar para llegar a disfrutar de eso tan precioso que es la preciosa voluntad del Señor. No como dicen todos, ¿qué es lo que ocurre? Si ocurrió así fue porque Dios quiso, como una perinola, a la de Dios. Yo me fui de vacaciones con la secretaria, que pase lo que Dios quiera. Sí. Nosotros nos fuimos de fin de semana, nos fuimos allá para el Festival Vallenato, nos fui con ella y yo, eso, que sea mi Dios el que decide eso, ¿qué se puede hacer? Eso, vamos a la de Dios. ¿Te das cuenta de lo absurdo de esa manera de pensar? Como que finalmente Dios tuviera que estar conduciendo la vida a cada uno. Hay que llegar a ese nivel donde Dios dirija nuestra vida, que es un nivel privilegiado. Esta es la frase que quiero que tengan para hoy. Quiero que se lleven esta frase, cambiando su manera de pensar. Con todo, hoy están ustedes cambiando su manera de pensar, ¿cierto? Renovándose, no es conformidad a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La frase es que para que sea lo que Dios quiera, debemos hacer lo que Dios quiere. Si alguien no está haciendo lo que Dios quiere, lo que le pasa a él, no es porque Dios lo quiso. Es consecuencia de sus decisiones. Para que en tu vida tú puedas decir que sea lo que Dios quiera, no es que me fui con la secretaria, me fui con la vecina, con la mujer de otro, voy a apostar esta plata, voy a ver qué pasa, ¿cierto? Yo salgo así sin SOAT, yo me paso este semáforo a la de Dios. Para que sea lo que Dios quiera, tú tienes que ocuparte en hacer lo que Dios quiere. La voluntad de Dios no es una imposición para cualquier pelele que se aparezca. La voluntad de Dios es un privilegio para aquellos que hemos decidido cambiar nuestra manera de vivir a partir de nuestra manera de pensar. Para nosotros nos da el privilegio de poder decir, yo he hecho las cosas como Dios quiere que las hagan, y entonces lo que me ocurra será la voluntad de Dios. Sea agradable o desagradable, porque eso es lo otro que quiero contarles. 3 cositas para finalizar sobre la voluntad de Dios. La primera es que usted haciendo la voluntad de Dios, también le pueden pasar cosas contradictorias. A ver, Jesús le dice a sus discípulos en el mar de Galilea, pasen al otro lado. Ellos intentan pasar al otro lado, en la mitad los coge una tempestad, la cosa más terrible. Llevaban horas tratando de avanzar, no avanzaban, ya sintieron que se iban a morir. Les está yendo re mal, todo el viento les es contrario, las circunstancias están en contra de ellos. ¿Y ellos están haciendo algo malo? ¿Quién fue el de la idea de que pasen al otro lado? El Señor. Están haciendo la voluntad de Dios y aún haciendo la voluntad de Dios pasan cosas difíciles. Pero ¿qué pasó después? Jesús vino a ellos, calmó la tempestad y los pasó al otro lado y hubo gran bonanza. Y bonanza no es una película de vaqueros, es una expresión que significa la bendición, la abundancia. Todo salió bien al final. Cuando el Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, quiere decir que para Dios darnos la victoria, la única manera de que podamos tener victoria sobre las pruebas, hay una sola manera de que el Señor nos haga victoriosos sobre las pruebas, una sola manera, es que hayan pruebas. Si no hay pruebas, ¿cómo vas a ser victorioso? Y si no pasas por pruebas, ¿cómo es formado el carácter de Cristo en ti? Entonces, aún haciendo la voluntad de Dios, vas a pasar dificultades. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando pasas dificultades porque estás haciendo lo que Dios quiere, tú puedes saber que lo que pasó es porque Dios lo quiso. Y si Dios lo quiso, te sacará victorioso de todas las pruebas, fortalecido y enriquecido. Y te sacará mejor cristiano, mejor persona. Y vas a decir al final de la prueba, vas a decir, fue muy duro, pero qué bueno que pasé por eso. No soy la misma persona. No soy la misma persona después de haber pasado por eso. Entonces, a nosotros que no nos importa enfrentar pruebas con tal de que Dios nos dé la victoria y forme a Cristo en nosotros, la buena noticia es que la voluntad de Dios nos asegura la victoria, porque enfrentaremos pruebas y las venceremos. Aún haciendo la voluntad de Dios, puedes tener pruebas. Ay, entonces si me caso con la persona que Dios eligió para mí, ¿nunca vamos a tener una discusión y una pelea? Sí, ¿cómo no?
van a tener muchas pruebas. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando el vino se les acabe, ese Señor que está con ustedes les hará surgir nuevo vino, mejor que cualquiera, a lo largo del tiempo. Dios es fiel. Confía en la fidelidad de Dios. Tú ocúpate de hacer la voluntad de Dios y déjalo a Él sacarte de las tormentas que vengan. Déjalo a Él. Él sabe hacerlo. Tú ocúpate de pasar al otro lado o de intentar. Él se ocupará de sacarte victorioso. Aprende eso sobre la voluntad de Dios. Otra cosa que quiero que aprendas de la voluntad de Dios es que Dios no quiere condenarnos. Él no quiere castigarnos. Él no es el que nos pone una cosa difícil para después cascarnos. No es ese papá, mamá de la clase que nos pone algo que no podemos hacer para después venir a castigarnos. Él quiere nuestra salvación. Y entonces si Él te dice, te da una orden para hacerla, se asegura de que estás en capacidad de cumplir esa orden para no tener que castigarte. ¿Y cómo se asegura Él de que puedes cumplir una orden tamaño 10? ¿Cómo se asegura Dios? Primero te probó con una orden tamaño 2, la cumpliste, ahora te dio una orden tamaño 5, después la cumpliste, después... Dios primero prueba tu obediencia antes de revelarte su voluntad. Porque si Dios te revela su voluntad y tú no eres obediente, estará obligado a castigarte por desobedecer su voluntad. Entonces, antes de revelarte su voluntad, te va a probar en obediencia. Quiero que entiendas eso. Dios va a probar tu obediencia de muchas maneras antes de revelar su voluntad. Hay personas que quieren saber la voluntad de Dios en alguna circunstancia y el Señor lo primero que ha hecho es ponerlo a obedecer en otra cosa más pequeña. Y hasta que no obedecen, Dios no revela su voluntad. Si Dios le revela su voluntad a alguien que no obedece, lo está condenando a ser castigado. Entonces Él se queda callado. Y si la persona no es obediente, entonces Dios le dice, pues haga lo que se le dé, lo que usted quiera hacer más bien. Sí, haga usted lo que usted decida en su libre albedrío, ¿cierto? Haga lo que usted desee. Porque si yo le digo lo que yo quiero y usted no lo obedece, entonces ahí sí lo va a tener que castigar. Entonces más bien no le revelo, ay no, Dios, yo no sé qué hacer, pastor. Usted de la revelación que Dios le ha dado a usted no puede regalar un poquito para yo y decirme si yo debo sacar y me a vivir allá, a coger este empleo, casarme con esto, ¿por qué no me pasa un poquitico? No, porque eso me está revelando a mí de lo de mi obediencia. Gaste usted lo de la obediencia suya. Y lo tercero que quiero decirte con relación a la voluntad de Dios, es que es un proceso, no un suceso. Esa es una gran diferencia también en nosotros. Nosotros no creemos tanto en los sucesos como en los procesos. Entonces la voluntad de Dios no es que yo vivo en Filistea, vivo en el mundo, vivo como me da la gana y en las cosas importantes de la vida vengo a que me digan la voluntad de Dios. Yo vivo toda mi vida como se me antoja desobedeciendo a Dios y luego le digo, esto, ay pastor, y ore, a ver si será esta carrera o esta carrera o esta carrera. Es muy importante la decisión de qué carrera. Y entonces yo vivo otra vez en el mundo y luego, ay, ¿con quién casarme? Ay, perdón, una preguntita. ¿Aquí es donde le leen a uno la mano? ¿Aquí es donde le leen a uno el tabaco? Yo traigo aquí este diezmito, esta ofrendita y usted me echa la suerte, pastor. Dígame si debo casarme, dígame si debo irme a este país o no. Dígame si debo abrir este emprendimiento o no. Dígame. Como si la voluntad de Dios fuese un servicio que presentamos externo para personas que lo contraten. Como el mago Simón, ¿no? Yo quiero tener esa facultad. No. La voluntad de Dios es un privilegio para los que estamos en el proceso de la obediencia a Dios. ¿Cómo sabe una persona si es la voluntad de Dios que estudie una carrera? Fácil, porque él está viviendo la voluntad de Dios y esa carrera a la que pasó y esa puerta que Dios abrió, Dios abre puertas que ninguno cierra y las cierra y ninguno las puede abrir. Para quienes Dios preparó de antemano horas para que anduviésemos en ellas. Entonces Dios lo que pone es como en la pista de la obediencia, pone los premios ahí y tú los vas encontrando a medida que vas avanzando en obediencia. Encontraste la carrera que debías y pensaste que era por esta y algo pasó. Y después el Señor te puso en esa. Y no fue alguien de afuera que vino a saber la voluntad de Dios puntual en un suceso. No, es lo que encuentra la persona que está en el proceso de la obediencia. Y se encuentra y se casa con la persona que es. Y después vive donde es. Y pasa lo que tiene que pasar. Y al cabo de los años, cuando es un viejito así como yo, uno dice, tremendo, ¿cómo una persona tan hábil para cometer errores como yo logra llegar al destino? Porque siempre he estado tratando de luchar en obedecer a Dios. Y ahí en el camino del Señor he encontrado cada cosa que Dios ha preparado para mí. Déjeme contar algo personal.
que puede ser inclusive un poquitico incómodo para mi esposa. Pero yo crecí en una iglesia donde éramos unos arminianos calvinistas a ratos. Entonces, sabíamos que hay libre albedrío, que hay decisión y que uno responde por lo que decide, pero creíamos que Dios había hecho una persona para otra y por pareja nos había creado. Y uno decía, Señor, ¿cuál es la voluntad tuya de la persona con la que me debo casar? Y todos cargamos el libro ese escrito, ¿con quién me casaré? ¿Se acuerdan de ese libro? Y lo abrían, dice, con la que se deje. Y éramos con esa lucha. ¿Cómo sé? Poníamos señales. Señor, si es tu voluntad, pues que uno miraba el clima, ¿no? Que mañana llueva, porque decía, pues, ¿sí? Tormentas eléctricas, que mañana llueva, sí. Y uno acomodaba porque todo era como la... Conocí el caso de alguien que me dijo, y me lo dijo de frente, me dijo, yo estaba predicando y el Señor me dijo, puso mi corazón, yo dije, la próxima persona que cruza esa puerta va a ser mi esposa. Y entró la persona con la que me casé y hoy somos muy felices. Yo le dije, gracias a Dios no entró un señor de protocolo o algo. Estaría en problema ese señor. Y entonces el asunto de escoger pareja en la iglesia en la que yo crecí, que se supone que era arminiana y actuaba como calvinista a ratos, el asunto de escoger pareja no era de sabiduría, sino de puntería. Uy, me casé con la persona que... Y entonces las personas vienen y me dicen a uno, pastor, es que yo fui desobediente y yo me casé con la persona que no era la voluntad de Dios. Ah, no, sí, entonces déjele y consígase una más joven. ¿Ya seguro si es la voluntad de Dios? Consígase dos de 25, cambie la de 50, ¿cierto? Son excusas que usamos para esas cosas. Y yo aprendí eso, y el Señor me enseñó a mí eso. Y me dijo, bueno, ¿qué es lo que me dijo una vez? Me explicó eso, y fue muy sabio, muy bonito. Porque si Dios, yo creo que el plan de Dios al principio, de pronto, si era sacarle una costilla y hacerle la pareja. Yo creo que de pronto era el plan, porque así lo hizo con Adán. Y lo hizo con Adán, y cuando cayeron en pecado, Dios le dijo, ¿usted por qué me desobedeció? Y Adán le dijo, la mujer esa que usted trajo, me dio y yo comí. O sea, ella fue la que me hizo caer y usted fue el que la trajo. Arreglen el problema ustedes dos ahí. A mí no me van a echar la culpa. La cosa esa que usted trajo, me cogió a dormir, me sacó la costilla. Yo estaba quieto, y al que está quieto hay que dejarlo quieto. Yo creo que ese día Dios dijo, ya no más, cada uno escoge la que sea. No le voy a hacer a cada uno, para que me echen la culpa a mí después. Y entonces yo elegí una a mi gusto, con todas las dificultades que me costó conseguirla, pero la escogí a mi gusto. Y entonces cuando yo vengo a orar alguna crisis y le digo, Señor, la mujer que me diste, como Adán, la mujer que me diste por compañera. Eso me dice, ¿la que usted escogió qué? Y yo digo, no demos así, entonces hablamos. Te pido por los niños de Etiopía, Señor. Por la paz mundial, Señor. Quedó ahí cortado porque fue uno el que escogió. Tremendo, tengo que ser responsable. Pero déjeme contarles la otra parte. Yo no soy así de mucho de experiencias místicas. O soy tan acostumbrado a esas experiencias que para mí ya no son místicas. ¿Sí me entiende? Digo, no es que yo no tengo visiones. Sí, las tengo tanto a veces que no las diferencio de cuando no las tengo. Entonces, pero yo lo que percibo es que no soy alguien así de muchas cosas tan extrañas, espiritufláuticas y cosas así. Pero una vez tuve un sueño y lo tuve 3 noches seguidas. Y cuando no todo sueño viene de parte de Dios, pero si usted mira los sueños que venían de parte de Dios en la Biblia, eran repetidos, eran confirmados con otro. Se soñó lo de las estrellas, la de los manojos José, que se inclinaba, y después las estrellas que se inclinaban. Y después se soñaron en la cárcel lo de las vacas y después lo de las espigas. Cada vez como que hay un doble sueño que lo confirma, porque la Biblia dice que una cosa es verdadera si hay 2 o 3 testigos. Me pasó una vez que me soñé en continuación. O sea, yo fui el que inventé con lo de las series, eso fui yo con lo de los sueños. Me soñé una cosa. ¿Qué soñé? Estaba en la iglesia en que crecí y había muchísima gente. A veces había una convención que había miles de personas y no se podía entrar. Y había en la puerta un hermanito que se llamaba Luis Luna, tenía un pie afectado, era como minusválido, pero era uno de los servidores más fieles de la iglesia. Y ese día yo llegué y estaba el hermano Luis Luna ahí, pero tenía el piecito bien, gracias a Dios, en el sueño. ¿Sí? Al menos en el sueño estaba lo más bien. Y no era él, él siempre tenía su camisa blanca y varios lapiceros aquí. Así tenía la camisa blanca, los lapiceros y la cara así, pero yo sentía que no era él, era un ángel. Yo sabía que era un ángel. Y yo creo que el hermano Luis fue un ángel también toda la vida, ¿cierto? Con torcidito, pero un ángel. ¿Sí? Tenía su aletica feliz, como Nemo. Pero bueno, no, dejemos así. Entonces yo llegué y estaba él ahí, ¿no? Estaba ahí paradito. Y toda la gente en esa bulla, ¿qué tal? Entonces yo me arrimé, llegué como desde afuera y no había cómo entrar.
Le dije, ¿qué pasa? ¿Qué pasa ahí? Y me dijo el hermano Luis, me dijo, es que le están diciendo a las personas su nombre espiritual. O sea, nosotros creemos que el nombre que nos pusieron los papás, nos lo pusieron por venganza del que le pusieron a ellos, o por sugerencia del padrino que más plata tenía, o algo así, el que estaba de moda en la novela, ¿cierto? ¿Cierto? Serafín Francisco de las Antiguas, todas esas cosas así. Pero tenemos un nombre espiritual, algunos Dios lo reveló, ya no serás Pedro, no serás, ahora serás pues Cefas, y cuando le dice no serás Saulo, sino Pablo, cada nombre parece que el Señor lo revela, no será más tu nombre, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel. Ese ya fue dado el nombre espiritual, pero nosotros no lo sabemos. En ese sueño, pues a mí me cogió la inquietud, ¿no? De saber, y logré tratar de entrar, y no había por dónde entrar, y tratando de entrar y esforzarme por entrar, me desperté. Así uno manoteando, me desperté. El sueño me dejó pensando todo el día, porque yo hubiera sido rico saber mi nombre espiritual, ¿no? Y entonces llegué, al día siguiente me acosté a dormir, y me soñé la continuación del sueño. Estaba otra vez allá afuera y estaba el hermano Luis y estaba la gente ahí. O sea, me repitieron el sueño. Y entonces yo llegué. ¿Y sabes qué es lo peor? Que yo ya venía como saliendo. Y me dijo el hermano Luis, qué bueno que le dijeron su nombre espiritual. O sea, se me embolató un capítulo, el de la mitad. El capítulo donde yo llegaba adelante y me decía mi nombre espiritual, ese no salió, me pasaron al siguiente de la otra temporada. O sea, yo no, espere. Y entonces yo salí y cuando me dijo él así, ¿verdad? Y me dijo, qué bueno que le dijeron su nombre espiritual. Ya no era de hermano Luis Luna, era de Echeverry. Y entonces yo ahí, yo, muy astuto, ¿no? Entonces yo le dije, ay, sí. Usted lo alcanzó a oír, ¿cierto? Usted sí lo oyó. Y él me dijo, sí, claro, yo lo escuché desde aquí. Ah, bueno, sí, claro. ¿Y usted oiría el mismo que yo oí? ¿Sí oiría el mismo? Como para comprobar. Hermano Luis, ¿usted cuál oyó? ¿Usted cuál oyó? Me habían tumbado un capítulo del sueño donde me dijeron el nombre. Y entonces yo me dijo, sí, se oyó clarito cuando dijeron que su nombre era Luz. Yo me acuerdo que yo quedé mirando. Pues Gedeón, ¿cierto? Una cosa así. León, ¿cierto? Águila, guerrero valiente, alguna cosa. Kimosabi. Luz. No, entonces yo que le dije, me acuerdo, eso ya estaba recién casado hace tiempo. Entonces yo le dije, no, Luz es mi esposa. ¿Sabe qué me dijo el ángel que estaba representado artísticamente por el hermano Luis Luna? Y llegó y me dijo, no. Su esposa es Luz Estela. Es la estela de luz que va siempre detrás de una luz. Va una luz y está la estela de luz que deja esa luz cuando avanza. Ella fue hecha para estar acompañándote a donde tú vas. Y luego me dijo, cuida tu nombre, llévalo con dignidad. Tú vas a poder ver cosas que otros no ven. Y vas a dejar que otros vean cosas que no han visto hasta ahora. Pero otros no lo han llevado con dignidad ese nombre. Y me acordé de Luzbel, ¿sí? Es un nombre delicado. Y me explicó que esa mujer a la que yo elegí, aparentemente en mi voluntad absoluta, era la persona que Dios había preparado para mí, para que me acompañara en mi recorrido. No siendo otra luz, el pastor y la pastora, no, siendo la estela que va siempre siguiendo a la luz donde quiera que ella va. Es la primera vez que cuento esto y creo que la última. Para decirte esto, para decirte que la voluntad de Dios no es algo que le ocurre a alguien que vive como le da la gana y luego cuando viene una decisión importante quiere que Dios haga su voluntad. La voluntad de Dios es lo que Él permite que los que estamos en su camino nos ocurra porque lo preparó en su grande amor y aparece como los hubiéramos elegido nosotros en su inmensa misericordia. Él nos guía en nuestras decisiones, Él nos ilumina en nuestros caminos. Y hoy estoy muy feliz de llamarme Luz y tener a mi lado la estela de luz que Dios eligió para acompañarme. Mira, solo te pido una cosa, entiende que para que sea lo que Dios quiera, hay un requisito, y es hacer
lo que Dios quiere. La voluntad de Dios no es una imposición que tenemos que aceptar con resignación. Es nuestra meta, es tu meta. Así que, hermanos, os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta para tu vida. Deja de decir que lo que ocurre es la voluntad de Dios. La mayoría de las veces es la mala decisión de algún necio o de un montón de necios. Y entiende que la voluntad de Dios es el estilo de vida que nosotros queremos tener. El propósito de Dios con este canal no es reemplazar tu iglesia, ni tu tiempo personal de estudio y de búsqueda de la presencia de Dios. Es apoyarte en tu crecimiento espiritual y el conocimiento de las Escrituras. Tú puedes apoyarnos a nosotros también cada vez que ves un video, cada vez que le das like, que lo compartes. Cuando te suscribas a nuestro canal, invitas a otros a suscribirse también. Es la manera en que tú nos apoyas para que nosotros también podamos seguirte apoyando. Que Dios te bendiga.